Mi nombre es Javier de la Garza. Vivo aquí en la Ciudad de México, vivo aquí en México, en la ciudad de Querétaro, y tengo mucho tiempo trabajando en diferentes temas. Yo de carrera estudié ingeniería, estuve muchos años en la industria de ingeniería en computación, en sistemas en México, pero yo he tenido una doble vida, por decirlo así. Mientras que me ganaba el sustento trabajando en computación, en sistemas, me ganaba la vida estudiando lo que es la vida. Y desde muy joven yo empecé a indagar, a curiosear sobre diferentes temas. Y a lo largo de los años he venido estudiando diferentes filosofías del mundo, budismo, un poco de taoísmo, artes marciales, como estábamos platicando. Me he metido a estudiar psicología transpersonal. Ah, una de las escuelas con la que también he coincidido muy gratamente con Miguel Ángel es la escuela del Cuarto Camino, toda la escuela de Gurdjieff, toda la teoría del enneagrama, de la personalidad, y la he trabajado fuertemente. Y desde hace años atrás he venido desarrollándome como conferencista, como capacitador sobre diferentes temas, temas de meditación, de trabajo interno, desarrollo de la conciencia en general. Y el tema que nos compete el día de hoy es lo que se llama cómo vivir presente, el arte de vivir presente en estos tiempos. Tiempos violentos, tiempos de cambio, tiempos convulsos, tiempos de reto. ¿Cómo vivir presente? ¿Y qué quiere decir eso de vivir presente? Cuando yo estaba estudiando hace años atrás, hace aproximadamente 20 años atrás, ontología, me tocó trabajar con un doctor en filosofía, un chileno muy renombrado que se llama Rafael Echeverría y ha escrito una cantidad interesante de libros sobre ontología. Me tocó conocer un tema que me pudo simplemente fascinar y fue el tema del concepto del tiempo que se llama Kairos. Yo no conocía el concepto. Yo vivía como cualquier ser humano en una, por decirlo así, en una cotidianeidad de lo que hoy puedo distinguir y que es el tiempo Cronos. El tiempo Cronos, el tiempo medido, el tiempo de los relojes, el tiempo del calendario, de la agenda. Y ese tiempo es el que marcaba mi vida y ha marcado la vida, yo creo que de todos nosotros. Pero cuando yo conocí el tiempo Kairos, el concepto de Kairos, se me hizo fascinante el concepto porque como nos lo describió en aquel entonces este doctor en filosofía, Kairos es el tiempo del momento presente, estar presente. Y dije, bueno, cautivador, atractivo el concepto, pero hasta ahí, no llegó más. Han pasado los años, desde 2003 hasta la fecha que yo conocí este concepto, y yo he seguido estudiando y trabajando y dando cursos y investigando mucho sobre lo que es todas estas teorías. Y hoy en día, conforme yo veo, y soy testigo como tú y como todos, lo que es el mundo y lo que estamos enfrentando, lo que estamos atestiguando, eh, me pregunto, ¿qué podemos hacer? Realmente, ¿qué podemos hacer? O sea, más allá de desarrollar una conciencia, más allá de presentarnos ante la vida con escrúpulos, con una dignidad, con una honorabilidad, ah, con un compromiso por procurar vivir bien para uno mismo, para tu familia, hacer lo más que puedes en tu trabajo, pero por otro lado, atestiguar y estar siendo observador de todo lo que está pasando en el mundo. ¿En términos de qué? En términos de las guerras que estamos presenciando,
guerras fratricidas, ah, genocidios, hambrunas, catástrofes mundiales, cambio climático, epidemias, terremotos, crisis políticas, crisis sociales. Ah, Dices, ¿qué más falta? Pues ya prácticamente nada. Entonces, en ese sentido, es cuando yo empiezo a contrastar todos estos temas que yo he venido trabajando con todo eso y digo, a ver, ¿qué es lo que yo puedo hacer con todo lo que yo he venido recorriendo? Por un lado, bueno, procurar vivir mejor, pero ¿qué podemos hacer la gente? ¿Qué podemos hacer los seres humanos para vivir mejor? Y llego a la conclusión que hay muchísimo que podemos hacer. Y cada quien desde su trinchera, no queriendo hacer movimientos políticos o sociales necesariamente, que tampoco tienen por qué excluirse, pero no es la intención en una primera instancia, sino qué podemos hacer en términos de el psiquismo, la capacidad que tenemos los seres humanos de trabajar en comunión, en una común unión, y hacer sinergia, hacer colaboración, hacer un trabajo que contrarreste o contraponga todo lo que estamos viviendo los seres humanos hoy en día. La Organización Mundial de la Salud marca que hoy en día la ansiedad es uno de los problemas más grandes que está viviendo la humanidad, que están viviendo las generaciones actuales, la gente joven, la ansiedad. Y al investigar sobre lo que es la ansiedad, me pongo yo a reflexionar sobre qué es lo que lo genera, qué genera la ansiedad. Y me ha gustado particularmente una definición o un concepto de ansiedad, sin ser psicólogo ni médico, pero creo que es una interpretación bastante pragmática sobre lo que es la experiencia de la ansiedad en el ser humano. La ansiedad que da lugar a la infelicidad, que dispara el estrés, que dispara la angustia, que dispara la ira, que dispara la pérdida de comunicación, la intención de escaparnos del mundo, porque vivimos en un mundo cronos, vivimos en un mundo en el que tenemos que cumplir una agenda, que tenemos que cumplir un compromiso, que vamos bajo planes, vamos bajo una cadencia. Y no es mi intención satanizar el concepto de cronos, porque cronos es importante. Pero vivir cronos solamente es donde está el error. Entonces, cuando se mezcla este concepto de ansiedad en el mundo cronos, es cuando se deriva todo lo que la humanidad está viviendo. ¿Qué es la ansiedad de una manera sucinta? Es la emoción que se vive cuando el futuro secuestra al presente. La emoción que se vive cuando el futuro secuestra al presente. Y eso se me hizo interesante porque cuando lo comprendemos de esta manera, pues ahí ya se puede empezar a desmenuzar de una manera más clara cómo podemos trabajar la ansiedad. Cuando el futuro secuestra el presente, es decir, cuando mi atención se vuelca hacia el futuro, cuando mi atención se vuelca a querer resolver situaciones que están en tiempo futuro y por ende en tiempo irreal, porque el futuro no es real como tal, como tampoco lo es el pasado. Y yo me afano a nivel mental en querer atender o resolver esos temas que están en el futuro. A eso se le llama el acto de la preocupación. Me estoy queriendo ocupar previamente en resolver temas que ahorita no puedo resolver. Ahí es donde se deriva la ansiedad. Pero sin embargo, como vivimos en el tiempo cronos, ahí es donde empieza a haber una confusión con lo que es el querer resolver lo que no puedo resolver ahorita. Y hemos escuchado muchísimo
en diferentes canales, en redes sociales, en programas, en películas, por todos los medios que nos inundan y que nos bombardean, hemos escuchado que tenemos que vivir el tiempo presente y como concepto es lindo, como concepto es propositivo, es pragmático, pero no acertamos a comprender qué significa vivir el tiempo presente. Ahí es donde, por ejemplo, Gurdjieff, con la Escuela del Cuarto Camino, hace un trabajo de enorme asertividad, cuando es un individuo que es capaz de presentar con claridad el reto al que nos estamos enfrentando los seres humanos desde entonces hasta la fecha y que no ha cambiado en 2 siglos o en 3 siglos, ¿sí? O mucho más, porque si vemos de dónde abreva Gurdjieff, que estudió, trabajó, vivió en la Hermandad Sarmung en Asia Central, bueno, probablemente esto es milenario. Y esto lo podemos rescatar en la historia de la humanidad como uno de los retos más grandes y que es lo que él llamaba el olvido de sí. Me he olvidado de quién soy, de qué es lo que represento, de qué esencia o materia estoy constituido. Y es por eso que en el acto de ese olvido de sí pierdo mi sentido de identidad. No sé qué soy, no sé quién soy. Y empiezo a apropiarme en esa mecanicidad, en ese automatismo. Me empiezo a apropiar de las experiencias que tengo y que yo estoy atestiguando en torno mío, objetos, otros seres, eventos, como si fueran parte de lo que yo soy. Y a eso, de una manera muy breve, se le llama en el Cuarto Camino la identificación. Me empiezo a identificar con todo eso. Y ahí es donde pierdo el sentido de entidad. Y ahí es donde pierdo el concepto del tiempo. Porque vivir en Cronos es un proceso que se retroalimenta a sí mismo con ese olvido de sí. ¿Cuál es la práctica de Gurdjieff, del Cuarto Camino? La práctica de la autoobservación y el recuerdo de sí. Entonces, cuando yo empiezo, porque he procurado trabajar en poder integrar todo esto. Yo he tenido la oportunidad, como les comento, de recorrer diferentes escuelas, diferentes filosofías, diferentes místicas. Me ha sumado a hacer estudios de religiones comparadas. Y todo eso está muy bien. Y todos apuntan probablemente a básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo. Entonces, lejos de yo querer tener una postura sectaria o decir, esta es la correcta, esta corriente es la correcta o esta otra, yo he buscado más el eclecticismo y, por decirlo así, el sincretismo. ¿Cómo es posible que pudiéramos integrar todo un planteamiento en el que se abreva de la potencia, de la profundidad abismal que tienen las grandes filosofías del mundo y se pueda integrar en una propuesta que pueda responder en el siglo XXI a los grandes retos de ansiedad que estamos enfrentando la humanidad, en la que vemos que las sociedades se están colapsando, vemos fracturas en las grandes potencias del mundo, países que se están literalmente desmoronando. Yo escuchaba hace algún tiempo atrás la entrevista de un escritor, un filósofo, y decía algo que me llamó la atención, porque también es un tema que yo he indagado con mucha profundidad, y decía, la humanidad está viviendo una noche oscura, la noche oscura del alma. Una gran propuesta que desarrolla San Juan de la Cruz, que ustedes mejor que yo lo han de conocer, y que hace un planteamiento fascinante, encantador, delicioso, sobre lo que es la aventura del espíritu humano. Y lo pone de una forma poética, metafórica, hermosa. Y lo que me parece encantador de ese poema es de que en una primera instancia puede representar un romance de una mujer con un hombre que sale en medio de la noche y se escapa en el silencio, sin ser observada, para encontrarse con su amado.
Pero por otro lado, se puede interpolar esta gran metáfora o este poema, se puede interpolar hacia lo que es la práctica mística, filosófica profunda. En la noche oscura, en el silencio, salí sin ser notada. A obscuras y enceladas salí sin ser notada, dice el poema. Y eso ya probablemente no es la amada que busca al amante, sino es el alma, la conciencia que busca su origen, ese religare, esa conciencia profunda que los seres humanos buscamos desde el principio de nuestra historia, ¿sí? Encontrar de dónde venimos, quiénes somos, ese religare, esa religión, esa mística, ese misterio. Y entonces, ahí es donde empieza a propiciarse este eclecticismo, porque digo, a ver, las filosofías del mundo, por ejemplo, el budismo zen, ¿sí? O el budismo tibetano propiamente dicho, nos hablan de lo que es la práctica del silencio interior. Sí, en el budismo zen, en la práctica del Japón ancestral milenario, se habla de lo que era esa disciplina del samurái, el guerrero, el que sirve, y que practicaban el estado de mushin. Mushin o no mente, silencio, pero no mente, aquietamiento total, no mente. Y digo, wow, eso me parece muy interesante como la primera etapa de lo que es ese poema de San Juan de la Cruz. En silencio, a oscuras cinceladas, salí sin ser notada. Entrar en ese estado de silencio, de quietud total. Pero para eso tenemos que salirnos del concepto de cronos. Tenemos que salirnos de los recuerdos o las ataduras que tenemos del pasado y que venimos arrastrando como creencias limitantes, como lo que son culpas, resentimientos, falta de perdón, y que siguen perfilando la naturaleza o la calidad o la fibra de nuestro momento presente. O por otro lado, la proyección hacia el futuro, con las expectativas, con los temores, con la ansiedad, con las ilusiones, con grandes proyectos que nos proyectan, valga la redundancia, hacia un momento futuro que tampoco es real. Y ahí es donde se finca el resentimiento, ahí es donde se finca la ansiedad, ahí es donde se fincan las creencias limitantes y el acto de decir ontológicamente, no puedo, no puedo. Y es ahí donde está atrapada mucha de la gente, muchos de los seres humanos hoy en día en un paradigma cronológico, un paradigma que nos marca una realidad que ya en alguna medida, y salvo la mejor opinión de ustedes, es insostenible, porque el nivel de estrés está disparando. Y eso está generando cualquier cantidad de enfermedades. Hay toda una medicina actual que nos habla de la relación de la mente-cuerpo y cómo es que nuestros estados emocionales, los estados mentales, tienen una influencia en la secreción de hormonas, como es el cortisol. Y cuando el cortisol se mantiene en sangre durante mucho tiempo, pues empieza a generar un tipo de deterioro, porque a nivel del sistema nervioso simpático nos encontramos en lo que se conoce como el estado de lucha o huida. Vivir en el tiempo cronos es vivir en un estado de lucha o huida, un estado de estrés, un estado que me tengo que defender, un estado que tengo que procurar mi salud, mi bienestar, mi felicidad, un estado neurótico, un estado obsesivo, y eso nos impide esa práctica del recuerdo de sí. Y por otro lado, porque yo lo viví, cuando estaba como estudiante activo de la Escuela de Cuarto Camino y del Eneagrama, yo estaba trabajando en todo esto y saber, por un lado, tengo que trabajar en el recuerdo de sí, en la autoobservación, en el silencio, en lo que Gurdjieff llamaba el sitting, el sentir mi cuerpo, en hacerme consciente de todo lo que está pasando. Excelente. Pero por otro lado, estoy suscrito y estoy inserto en una tormenta en medio de un mar. Sí, estoy remando en un mar turbulento, en un mar tormentoso, en el cual tengo que cumplir una agenda, tengo que cumplir tiempos, traigo las cargas del pasado, las expectativas del futuro. Y dices, bueno, ahí es donde viene lo que los neurólogos y los psicólogos le llaman disonancia cognitiva, porque por un lado mi cerebro quiere trabajar de una manera y por otro lado mi cerebro se resiste, presenta una oposición a trabajar de esa manera. ¿Por qué? Porque ya existen redes neuronales que de alguna manera están
ancladas, son redes neuronales fijas. Entonces, es ahí donde viene esa crisis y es ahí donde empieza a hacer sentido vivir de otra manera. Es ahí donde yo siento los fundamentos de lo que hoy llamo la escuela Kairos, ¿sí? Y he trabajado en ese sentido y yo tuve a nivel personal la experiencia de una noche oscura del alma. Yo viví una crisis personal y probablemente todos, de alguna manera, hemos vivido esas etapas en las que sentimos que nuestra vida se desmorona, como que se colapsa lo que podríamos llamar el status quo, nuestra zona de confort, lo que nos da seguridad, lo que nos da una realidad. Y decimos, esta es mi realidad. Y ahí yo estoy identificado. En la escuela Cuarto Camino se puede decir, estoy identificado con mi zona de confort. Cuando empiezan esos problemas, esas transiciones, esas crisis, que se empieza a desmantelar, se empieza a deslavar, a desmoronar mi zona de confort, yo entro en esa noche oscura. ¿Por qué? Porque si yo no he estado trabajando en Cuarto Camino en la práctica de la desidentificación, pues yo voy a ver eso como una tragedia en mi vida, lo voy a interpretar como que mi vida se está desmoronando. Pero cuando yo comprendo que eso es la antesala para vivir de otra manera, es cuando empieza a construirse la pertinencia de la propuesta de la escuela cairológica, la escuela de Kairos. ¿Qué es Kairos? Permítanme hablar brevemente sobre lo que es Kairos como, ya no como concepto. Kairos no es querer entender el tiempo. Kairos es habitar el momento presente. Este instante que tú me estás escuchando, lo podemos vivir en Kairos. Y la neurología, la neurofisiología o la neurocardiología ya están trabajando de una manera muy precisa y asertiva en esta dirección también. Se han hecho muchos trabajos para comprender cómo es de que a través de la práctica de la respiración, que para las escuelas orientales esto no es nada nuevo, la práctica de la respiración y la respiración en la que inhalo profundamente y exhalo todavía más largo, yo empiezo a cambiar mi fisiología, empiezo a cambiar mi química cerebral y empiezo a conectarme a través del nervio vago con la experiencia del corazón. Pero el corazón no visto ya de una manera romántica o poética. Empezamos a vivir la experiencia de la intuición o del corazón de una manera pragmática y asertiva. Y eso es fascinante. En Estados Unidos están haciendo investigaciones muy fuertes en los que hablan que el corazón tiene una cantidad interesante de neuronas y que procesa información en algunos sentidos superior a la que procesa el cerebro. El corazón genera un campo eléctrico superior al campo eléctrico del cerebro. El corazón genera un campo magnético por mucho superior al campo magnético que genera el cerebro. Entonces, cuando yo entro a través de respiración, a través de mushing, a conectar con ese estado interno del corazón, lo que se llama un estado de coherencia cerebro-corazón, empiezo a abrirme a un estado de presencia, un estado kairos. Y puedo seguir viviendo yo a cabalidad mi tiempo cronos. En este momento yo te puedo invitar a que tú lo hagas, que esto no sea teoría, a que ya no intelectualicemos la ruta de salida para nuestra plenitud, para nuestra realización, sino que lo vivamos aquí y ahora, en tiempo presente. Entonces, pues yo te propongo que conforme tú me estás escuchando, simplemente entra en esa respiración. Y una respiración, 4 tiempos inhalas, 2 tiempos contienes tu respiración y en 6 tiempos exhalas. Inhalas, contienes y exhalas. Inhalas, contienes
y exhalas. El cuerpo constantemente está resonando con nuestros estados emocionales o nuestros estados mentales. Por decirlo en términos de cuarto camino, esto es un estado de sitting, un estado de centramiento. En el budismo tibetano le llaman centramientos el silencio, estar en silencio, detener el parloteo mental, detener la turbulencia. Eso es justamente la puerta de entrada a Mushin. Esa es la puerta de entrada a la no mente y de ahí empezamos a experimentar un silencio que nos conduce y algunos investigadores modernos están desarrollando propuestas muy interesantes con respecto a este concepto. Una experiencia de una oscuridad absoluta. En la antigüedad, en el budismo, a esa oscuridad, a ese vacío, se le llama o se le llamaba Sunyata. Sunyata, el vacío. Un vacío que es sumamente importante comprender que no es un vacío estéril, sino todo lo contrario, es un vacío fértil. Es un espacio de infinitas posibilidades, de infinita potencialidad. Y en el budismo se practica de manera cabal esto. ¿Sí? La experiencia o la búsqueda de ese estado de sunyata. En el Advaita Vedanta tal vez es la experiencia de Brahma. En fin, se pueden hacer extrapolaciones a diferentes filosofías, pero lo que es importante aquí comprender es que todo eso es la secuencia o el camino a través del cual tú puedes empezar a vivir este momento presente. Hay un filósofo y un investigador alemán que se llama Otto Scharmer. Les invito a que lo busquen por ahí, Otto Scharmer. Y es un investigador que ha escrito un par de libros muy interesantes y que traducido al español yo lo pudiera llamar, el primer libro que desarrolló se llamó La Teoría U y luego desarrolló otro libro que se llamó Presencia, en inglés le llaman Presencing y en español sería presencia, el acto de estar presente. Pero bueno, como se diría aquí en México, pues no está inventando el hilo negro ni el agua tibia, o sea, la experiencia de la presencia, el estar presente es ancestral, es milenaria, ¿sí? Pero él lo pragmatiza y lo aterriza de una manera sumamente interesante. Y de ahí es donde viene ya la confluencia o la convergencia de diferentes corrientes que empiezan a hacer sinergia en una sola dirección. ¿Cómo responder a los tiempos actuales? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, de alguna manera, lo primero es vivir en la forma en la que nos alimentamos, como diría Gurdjieff. Y como ustedes saben, Gurdjieff hablaba de la importancia de alimentarnos con las impresiones correctas. Aparte de lo que es la respiración y aparte de lo que es el alimento físico, Gurdjieff decía, hemos de ser cuidadosos en qué tipo de impresiones son las que experimentamos para alimentarnos y construir nuestro paradigma o nuestra mirada o nuestra creencia del mundo. Sí, definitivamente tenemos que hacer eso. Sí, lo que tú crees de ti misma, lo que tú crees de ti mismo y lo que tú interpretas del mundo. Y ahorita, pues la cantidad de impresiones, por llamarlo así, que pueden ser contaminantes o tóxicas es enorme en las noticias a nivel mundial. Hacia donde volteas hay una razón para probablemente enriquecer o echarle más leña al fuego de lo que es tu angustia, tu ansiedad, tu temor, la expectativa. ¿Qué va a pasar en el mundo? Estamos a nivel de un colapso y bueno, la turbulencia es enorme. Pero por otro lado, el trabajo que redes como las de ustedes, que me encanta poder compartir esta experiencia con España en esta ocasión, están haciendo
porque hay muchos seres como tú y como yo que están trabajando en decir, yo no voy a sucumbir al temor, yo no voy a sucumbir a ese tipo de creencias, yo voy a trabajar. Pero lo que es importante también es la sinergia, ¿sí? El mentalismo que podemos desarrollar trabajando en colaboración. Eh, a mí me llama mucho la atención una frase que dijo este líder político de los años 60 en los Estados Unidos, Martin Luther King. Dijo, es triste ver que hay mucha gente mala que está haciendo cosas malas, pero mucho más triste es ver que hay mucha gente buena que no está haciendo nada por cambiar. Entonces, ahí es donde yo me he subido también, al igual que Don Quijote, a mi Rocinante y he empezado mi aventura quijotesca de decir, podemos hacer un trabajo de conciencia a nivel comunitario. Podemos hacer un trabajo de conciencia a nivel mundial. Podemos cambiar nuestro paradigma para ya no ser meramente los que estamos buscando abrevar de las filosofías del mundo, porque eso es perfectamente válido. Sí, abrevemos de la sabiduría de místicos, de iniciados, de grandes seres que nos dejaron una herencia grandiosa a lo largo de la historia de la humanidad. Es perfectamente lícito y legítimo que abrevemos, pero también yo creo que hoy es tiempo de convertirnos en canales, en poder servir, en poder aportar algo y en dejarle a las generaciones que vienen detrás de nosotros un mundo diferente. Yo recién acabo de empezar un grupo con jóvenes universitarios. Tengo una sesión de trabajo con ellos los domingos en la tarde. Y me llamó la atención porque son chicos y chicas que tú puedes pensar que están inmersos en las redes sociales y en los teléfonos y en las fiestas y queriendo vivir el mundo de una manera vertiginosa. Pero ellos fueron los que se acercaron conmigo porque saben que yo me dedico a esto. Y me dijeron, ¿sabes qué, Javier? Quisiéramos que nos platicaras sobre lo que tú haces, porque la verdad tenemos muchos retos que estamos enfrentando. Y les digo, ¿qué retos se enfrentan ustedes? Y me dijeron, irónicamente, ¿sí? Ansiedad. Y dices, bueno, tienes 22 años de edad. Tengo mucha ansiedad. Y platiqué con uno de ellos, inclusive se echó a llorar. Y dices, el nivel de ansiedad que tengo es enorme. ¿Y qué es lo que hizo la mamá? Lo llevó con un psiquiatra, este muchacho, y este psiquiatra le mandó un ansiolítico, un antidepresivo. Dices, así no se extingue la ansiedad. Yo ya empecé a trabajar con este chico y con una serie de muchachos que están externando eso. Tenemos ansiedad, estamos buscando cómo vivir más presentes en el mundo. Palabras textuales de ellos, porque ya traen como que ese software, esa programación, decir, necesitamos estar más presentes en la vida, tenemos que extinguir nuestra ansiedad, tenemos que buscar otro tipo de respuestas. Pero es igualmente válido para personas de nuestra edad, que estamos en generaciones y que ya vamos, por decirlo así, de salida del mundo y que estamos atestiguando cómo ha cambiado el mundo de lo que nosotros aprendimos con nuestros abuelos o con nuestros padres al mundo que hoy estamos presenciando. Un mundo en el que hoy es fascinante ver que estamos comunicados, Querétaro con Barcelona, Querétaro con México con España, y podemos estar conectados con todo el mundo de manera simultánea. Nos hemos acercado más a través de la tecnología, pero cada vez estamos más lejos en comunicarnos como seres. Hay una gran soledad, hay una gran ansiedad. Pero no se trata de lamernos las heridas y empezar a quejarnos sobre los grandes problemas del mundo. Se trata de abrir una disertación, una reflexión pragmática, asertiva, propositiva, poderosa, en la cual la red conciencia de la cual ustedes forman parte pueda hacer sinergia con otros grupos a nivel del mundo que me imagino que ya lo están haciendo de una forma u otra ustedes. Y yo trabajar, o sea, yo tengo grupos acá en México con los que estoy trabajando en Kairos.
Y yo trabajo con toda una propuesta. Tengo ya un primer programa que se llama En Busca de Kairos. Es un programa introductorio y que fue el resultado de mi propia experiencia, el resultado de la experiencia de decir, tengo que buscar una respuesta a mi vida, porque yo estaba viviendo una noche oscura del alma y en ese sentido dije, a ver, Kairos, y me empezó a resonar como un introyecto, como una palabra en el trasfondo de mi mente, me vino de pronto a la memoria, al presente, Kairos, y empecé a indagar en eso. Y ahí empecé en esa búsqueda, en busca de Kairos. Y eso llevó a producir una serie de textos, investigaciones que hice sobre diferentes corrientes del mundo, diferentes filosofías, y procuré manejarlo de una manera ecléctica. Si bien yo soy partícipe y admiro y respeto fuertemente ciertas filosofías del mundo, algunas en particular, no quise serlo sectario, quise hacerlo abierto. Y no solamente abierto a las filosofías, abierto a las religiones del mundo, porque el cristianismo, el judaísmo, el budismo, el taoísmo, todas las religiones del mundo, todas las corrientes de pensamiento tienen una propuesta extraordinariamente valiosa. Y sabemos que, por ejemplo, en el Islam, pues el corazón místico del Islam es el sufismo. Y del sufismo fue de donde abrevó Gurdjieff. Y ahí es donde está esa gran mística, ese gran poder. Entonces, no es pertinente despreciar o soslayar ninguna corriente ni ninguna filosofía, porque estos son tiempos de eclecticismo, de sincretismo. Tenemos que converger en todo. Entonces, a partir de ahí yo me puse a trabajar en integrar y decir, a ver, ¿qué paralelismos hay en lo que propone una filosofía con una religión? Pero no solamente eso, ¿qué propuestas científicas contemporáneas, actuales, hay hoy? Y encontré ya la integración de lo que antes estaba perfectamente segregado o separado, que era la neurología por un lado, la cardiología por otro. Hoy ya se está hablando de la neurofisiología o de la psiconeurofisiología o de la neurocardiología. Nuevas corrientes científicas que son vanguardistas y empiezan a hablar de algo que yo, para mí, he venido proponiendo muchos años. Somos seres integrales, no nos podemos ver fragmentados, no nos podemos ver segmentados. En la filosofía de la Grecia antigua, la filosofía nada más era una, era todo el conocimiento. Y Hipócrates, Aristóteles, Pitágoras, todos eran filósofos porque la filosofía era el amor por el conocimiento, el amor por la sabiduría. Pero luego empezamos a separarlo en diferentes corrientes de pensamiento, biología, física, astronomía, matemática. Pero en la antigüedad todo era solo uno, era el amor por el conocimiento. Y es tiempos en que tenemos que regresar a casa. Y entonces en ese sentido hago yo este trabajo ecléctico y lo empiezo a integrar y lo empiezo a sintetizar de una manera simple, sucinta, pero buscando que sea pragmática y que agregue valor. Y finalmente dije, bueno, todo lo que yo busqué en una primera instancia para mí, encontrar respuestas a mi vida, a mi búsqueda de Kairos, ¿por qué no lo comparto? Y produje ese texto, un texto simple, un libro pequeño que se llama En Busca de Kairos. Y que pues ustedes ya lo deben de tener ahí a su alcance. Es un texto pragmático, asertivo, con ejercicios, que habla de ciertos conceptos, pero a partir de ahí yo empecé a desarrollar toda una escuela que se llama Escuela de Kairos. Y estoy en vías de desarrollar 2 libros más, ya libros más avanzados, sobre corrientes más profundas, sobre trabajos místicos, sobre lo que es el concepto del tiempo, indagando otro tipo de filósofos como Nietzsche o Heidegger, que hicieron propuestas interesantes. Heidegger, Nietzsche, esa propuesta que hace de tenemos que aprender o reconocer a amar toda nuestra vida. El amor fati, el amor al destino, el amor a la vida, plenitud, el 100% de tu vida. Y yo te pregunto y dejo flotando esa pregunta en tu mente. ¿Tú podrías ahorita afirmar categóricamente que tú amas el 100% de tu vida y que tienes gratitud para el 100% la totalidad de tu vida? Si tu respuesta es sí, enhorabuena, te felicito.
Si tu respuesta es no, bienvenido. Bienvenido a Kairos. ¿Por qué? Porque probablemente ahí es donde nos encontramos. Dices, bueno, hay algunos aspectos de mi historia, de mi pasado, que son gratos, pero otros no del todo gratos. Divorcios, quiebres, pérdidas de negocios, enfermedades, pérdidas de seres queridos, qué sé yo. Momentos que todos probablemente hemos vivido, que son noches oscuras, pero hoy las podemos contextualizar a cabalidad dentro de nuestra aventura, nuestro viaje filosófico o espiritual, nuestro viaje de la conciencia, como que teníamos que vivir esas experiencias para llegar a ser quienes somos el día de hoy. Y seguramente yo lo tengo muy claro. Si yo no hubiera vivido la noche oscura que yo viví en el 2023 y parte del 2024, yo no estaría hablando contigo en este momento. No tendría el gusto de conocer gente interesante, gente bella como ustedes. Y tener ya lo que yo considero a la distancia buenos amigos en Barcelona. Yo no los tendría. Seguiríamos desconocidos y seríamos separados por un gran océano. Eso es lo que es Kairos. Kairos es vivir el tiempo presente. Kairos es vivir este momento, este aquí, este ahora. Y cuando eso sucede, ya no eres esclavo del pasado, ya no estás atrapado hacia el futuro. Vives este momento a cabalidad. Pero esto es una profundidad. La experiencia de Kairos es una profundidad insondable. El primer trabajo que yo manejo en ese sentido es la búsqueda de Kairos y la integración de la práctica del silencio interior o el estado de no mente, mushin, con el estado de presencia, el estado de aprender a fluir en la vida y hacer, ahora sí que como tú me podrás estar de acuerdo conmigo, Jesús, el Tai Chi, el aprender a fluir con la vida. Si yo hice Tai Chi también es ese fluir en el yin y el yang, pasando de un lado hacia el otro. Entonces, ese acto de fluir, el acto de estar presente, la práctica de la desidentificación a cabalidad, la práctica neurológica de la coherencia cerebro-corazón, la práctica de la sanación, el aprender a perdonar, el aprender a soltar, eso es la búsqueda de Kairos, es en búsqueda de Kairos. ¿Sí? Pero luego, ahí no se puede quedar eso, porque Kairos es un concepto abismal, es una mirada en la vida, es vivir este momento, habitar el tiempo real, habitar esta experiencia que tú y yo estamos teniendo en este mismo instante. Luego entonces el camino es mucho más largo. Y ahí es donde viene un segundo trabajo que yo ya desarrollé, que se llama las 9 puertas a Kairos, que son puertas iniciáticas, que viven la práctica o los símbolos del misticismo iniciático de filosofías ancestrales. Particularmente yo me he basado mucho en el trabajo de la filosofía egipcia y las iniciaciones egipcias, ¿sí? La iniciación hermética. Y en la antigüedad había un hierofante, en los templos antiguos había un sacerdote, un hierofante, que vigilaba a los que querían ser iniciados en los misterios antiguos de la humanidad, ¿sí? Que fueran correctos, que fueran asertivos, que verdaderamente fueran comprometidos en su trabajo de transformación. Esa figura del hierofante prevalece hoy en día en la modernidad, pero no con ese nombre probablemente, pero permanece en tu autoobservación, en el yo observante, en el yo soy, en la presencia del aquí y el ahora. Existe otra figura que se llama el hermano terrible o el guardián del templo, que es el que cuestiona la legitimidad de tu trabajo. El que dice, ¿verdaderamente estás dispuesto a vivir la vida o te conformas con sobrevivir? Con sobrevivir nada más. De mantener más o menos en equilibrio el status quo, el preservar tu zona de confort para que tú puedas seguir viviendo esa experiencia de satisfacción o de alegría a través de tu identificación, preservar
todos esos aspectos o esos seres con los cuales estás identificado. ¿Estás dispuesto verdaderamente a trascender eso, a soltar tu zona de confort o te quieres seguir manteniendo apegado a eso? El guardián hace todo ese tipo de trabajos. Entonces, las 9 puertas a Kairos son 9 puertas iniciáticas que nos van llevando a un cambio de mirada. ¿Qué es la búsqueda de Kairos? ¿Qué es en busca de Kairos? No es encontrarle respuestas a nuestros problemas. Yo creo que hoy los medios, las redes sociales están inundadas de propuestas, cursos, conferencias, técnicas de meditación, cómo vivir mejor, cómo ganar dinero, cómo conseguir pareja, cómo deshacerte de la pareja, qué sé yo. O sea, vaya, hay una solución para todo. Y yo dije, yo no quiero ofrecer algo más en ese mercado esotérico. Para mí, Kairos no es una propuesta de autoayuda, no es una propuesta de la nueva era, de lo que llaman el New Age. Kairos es una propuesta seria de cambio de mirada, cambiar tu mirada, la mirada del ser, del yo observante, del yo silencioso, del yo que está dentro de nosotros y que está luchando por nacer, y un ego, personalidad, que está luchando por no morir, la mecanicidad, el automatismo. Entonces, vivir en busca de Kairos es hacer un proceso de transformación o cambio de la mirada. Una mirada que nos lleve verdaderamente a trascender, a devenir conscientes, a devenir diferentes. Y esa es la propuesta que yo traía para ustedes. Yo creo que a modo de introducción, a modo de una primera reflexión para compartirles, pues estos son los fundamentos o los rudimentos. No quiero seguirlos saturando, por decirlo así, con más ideas o más conceptos. Yo en realidad estoy muy contento de estar con ustedes, muy agradecido. Yo ya he tenido la oportunidad en el pasado de platicar con Jesús y con Miguel Ángel en diferentes ocasiones. Hemos tenido charlas interesantes, charlas que para mí han sido muy enriquecedoras. Y me da gusto estar con ustedes. Y de entrada, pues te doy las gracias. Te doy las gracias por este espacio. Te doy las gracias por la atención. Y pues bueno, nos quedan unos minutos para honrar, ya no tanto en Kairos, que estamos presentes, sino en Cronos, regresar al tiempo Cronos, honrar el tiempo al que fue comprometido de 1 hora de esta conferencia. Y me abro a comentarios de ustedes, me abro a preguntas, algo que quisieran indagar. Con todo gusto estoy a su disposición. Por mí es todo y cuanto. Yo les agradezco este tiempo y pues bueno, con el interés de poder seguir colaborando con ustedes, nada me dará más gusto que poder seguir trabajando y hacer sinergia y dejar nuestro granito de arena en el mundo, dejar huella. Bien, pues gracias. Me quedo entonces abierto en estos últimos minutos a comentarios o a preguntas que ustedes pudieran tener, con todo gusto. Bueno, a mí, si me permitís, bueno, he estado tomando algunas notas de esta interesante exposición y, yo diría, o me ha quedado un poco claro que son como unos estados mentales, ¿no? El estado de Cronos y de Kairos, ¿no? Sí, Cronos nos tiene en un estado de alerta constante, ¿no? Como si estuviésemos en esa cinta de correr de un gimnasio en el cual no podemos parar porque si no nos caemos. Y el camino es llegar a Kairos, que nos lleva a un estado de atención, ¿no? Muy diferente a lo que es el estado de alerta, ¿no? Y un poco, bueno, pues eso.
es un poco lo que me he llevado Qué bueno, me da de mucho la charla. gusto. Qué gusto, Fran. De verdad, esa es la intención. O sea, por abonar o extender un poco tu comentario es el darme cuenta cómo me doy cuenta, o el darme cuenta que no me estoy dando cuenta. Como decía Ouspensky, ah, algo se me olvidó. Lo dice de una manera encantadora en el libro Fragmentos de una enseñanza desconocida. En ese pasaje, cuando él estaba haciendo cualquier cantidad de diligencias en San Petersburgo, y al final del día dijo, creo que me olvidé de algo. ¿De qué me olvidé? A ver, fui a la oficina de correos, hice esto. Ah, ya sé de qué me olvidé. Me olvidé de mí. Eso es encantador, a la vez que dramático. Cómo nos olvidamos, ¿no? Y cómo vivimos ese olvido de sí. Sí, sí. La mente siempre es muy eficiente en recordarnos que nos hemos olvidado de algo. Sí, digo, es fascinante a la vez que trágico, por decirlo así. Es una tragicomedia, ¿no? O sea, Sí, decir, sí. wow, esa es la naturaleza humana. Y eso es lo que nos tiene hoy en este cambio. Un cambio grandioso. Hay un proverbio en Oriente que dice que todos los días de tu vida sean siempre interesantes. Y se me hace encantador ese principio, ese deseo, esa salutación, que todos los días de tu vida sean interesantes. Creo que estamos viviendo tiempos extraordinariamente interesantes, Ujú. extraordinariamente interesantes. No, no, no solamente son lo que estamos observando, sino estamos siendo testigos de un cambio de conciencia en la humanidad. Y aquí el reto y la reflexión que yo les dejo a ustedes, de qué manera no solamente somos testigos, sino también podemos ser partícipes del cambio. Esa es la pregunta que flota en el aire. ¿Qué opinan? Bueno, yo, si me permitís decir unas palabras, me ha gustado mucho tu exposición, muy interesante, Javier, una excelente declaración de principios. Yo, como ya sabes, hemos hablado en alguna ocasión, estoy en la misma línea de trabajo también, con otra metodología y un poquito con un grupo de amigos también estamos dando forma a esos espacios donde cada cual pueda ofrecer pues sus vías de trabajo para llegar a ese despertar de la conciencia. Estamos en eso y ha sido un placer pues que tú nos expongas tu línea de trabajo. Genial. Crear sinergias, yo creo que es un poquito lo que nos toca en estos momentos. Absolutamente, absolutamente. Y de nuevo, ah, lo digo con humildad y con el debido respeto en general y lo comparto como reflexión, lo que ya dije, ¿no? Yo creo que en estos tiempos no se trata solamente de abrevar de la sabiduría del mundo, sino también aportar. Podemos hacer el cambio. Tal vez con nuestro trabajo desde nuestra trinchera a nivel personal, otra vez un trabajo comunitario. Ah, mi trabajo particularmente es compartir, compartir reflexiones, compartir oportunidades, abrir espacios para estar presentes, pero cada quien los hace de su manera. Y yo sé que tú, Jesús, estás haciendo un trabajo honorable, ¿no? En el taoísmo, estás haciendo un trabajo profundo. Es una síntesis creativa personal. Taoísmo 100% puro porque somos seres de síntesis y, como dices tú, somos eclécticos, nuestras experiencias pues nos van formando, pero bueno, hay unas constantes en todos los caminos y eso coincido contigo que hay que no solo abrevar, sino que intentar darle forma, intentar vivirlo. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo contigo, Francisco. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir preguntas o dudas o reflexiones? ¿Qué te llevas? ¿Cómo te sientes? Creo que no se te oye, Francesc. Creo que está tu micrófono apagado. Fantástica. No, en todo caso, lo que vamos a hacer a nivel, a Fran y con más gente nos vemos, vamos a comentar
si nos gustaría trabajar contigo, el programa este que tú haces de Kairos, para empezar, y luego el de las 9 puertas, etcétera. ¿Sabes lo que pasa? Que todos somos almas inquietas y uno es tan taoísmo. Yo estoy siguiendo Cuarto Camino. Fran, también temas, y bueno, y hacemos conferencias, etcétera, ¿no? Pero bueno, la propuesta que tú nos haces es muy interesante. Eh, la sacaré de Aether Academy, me parece que ahí la tienes puesta, ¿no? Me parece el programa de... Ahí está la propuesta, pero yo con todo gusto, Miguel Ángel, yo les comparto información de lo que estoy haciendo, artículos que estoy escribiendo, te digo, está ese libro y bueno, espero que todos lo tengan ya y estoy por liberar Sí, yo otro libro más. lo he distribuido y bueno, y lo tiene, bueno, mucha gente. Que creo que, bueno, Red Conciencia, hay un grupo de WhatsApp con creo que 800 y pico personas y me parece que también lo he incorporado ahí, me parece, ¿eh? ¿De acuerdo? O sea que sí, sí. Lo que pasa que ocurre que la gente trabaja, estudia, etcétera, y bueno. El libro es muy denso, está súper bien hecho, súper bien escrito y bueno, yo creo que lo de hoy es un primer contacto de más que podemos tener, y que periódicamente podemos conectarnos y es más, yo al final es muy posible que tu programa de Kairos yo lo haga, me matricule, porque bueno, me ha resonado. Me encanta escucharte. Estaría horas escuchándote, hablas muy bien. Bueno, Gracias. yo me callo y yo este tema de lo de hoy y tal, lo seguiré hablando con ellos, ¿eh? ¿De acuerdo? Ya, y como estamos en contacto vía WhatsApp, yo te comento algo, ¿eh? ¿De Por acuerdo? supuesto, cuenten conmigo, por favor, para que independientemente de que haya o no haya un interés en participar de manera formal en los programas que yo tengo, por favor, cuenten conmigo las veces que ustedes me otorguen el privilegio y el gusto de poder estar con ustedes, compartir conferencias, o sea, libres, o sea, completamente gratuitas y abrir estos espacios de reflexión. Hay muchos temas que compartir, muchas cosas de las cuales hablar, abrir dinámicas, reflexiones, planes de trabajo, qué sé yo. Entonces yo encantadísimo de estar con ustedes, encantadísimo. O sea, qué mejor para mí, qué gusto me dará poder hacer de manera formal el trabajo de Kairos con ustedes. Si se forma, con todo gusto y lo platicamos. Pero independientemente de eso, por favor, cuenten conmigo para poder seguir compartiendo espacios de reflexión, conferencias y lo que ustedes consideren pertinente. Gracias, Javier. Muchas gracias por tu magnífica exposición. ¿Sí me escucháis ahora? Sí, 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 perfectamente. Perfecto. Y también, como ha dicho Miguel Ángel, me sumaría a tu propuesta de cambio de miradas, si no recuerdo mal, que me suena mucho a cambio de mente, ¿no? Y al título de un libro, Michael Pollan, Cómo cambiar la mente, que a mí me tiene bastante seducido. Entonces he ido atando cabos y todo lo que has ido explicando como que me resuena mucho. Por ejemplo, el tema de la iniciación, de los misterios. Has hablado de Hierofante, que no conocía, no había escuchado, pero sí que no sé si tiene alguna relación con otros misterios que me interesan especialmente, como son los de Eleusis, Sí, los cómo no. misterios asesinos, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Hay una correlación íntima y estrecha, Frances, sobre los misterios de Leucis, y los procesos iniciáticos que se vivían ahí con los misterios de la iniciación hermética. Hay un libro fascinante que seguramente muchos de ustedes conocen que se llama Los Grandes Iniciados, de Shure. Sí, ¿De quién? es un texto clásico ya, clásico, Los Grandes Iniciados. Y ahí vienen todos los ritos iniciáticos en diferentes escuelas, en diferentes corrientes. Digo, para quienes no lo conocen, se los recomiendo mucho. Pero respondiendo, Francesc, Perdona. sí. El autor de Los Grandes Iniciados es... Shure, Shure, Shure es el apellido. Sí, si lo Sure. pones así, creo que se llama
Eduardo Chure. No estoy muy seguro del primer nombre, pero el apellido sí. Y el libro se llama Los Grandes Iniciados. Es un gran texto. Es un El autor de Presencia, es Otto y el apellido, ¿cuál? Scharmer. 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 Otto con doble T. Scharmer. Y el libro se llama Presencia. ah, La teoría U. Es un libro bastante denso, ese de la teoría U. Pero luego sacó otro libro que se llama Presencing. Sí, es reciente, salió el año pasado este libro. Vale. Entonces Sí, son gracias. textos interesantes sobre lo que se está moviendo en el mundo. Sí. Perfecto. Entonces yo creo que tu libro, el que nos ha distribuido Miguel Ángel, podría ser como un punto de encuentro, ¿no? Haciendo, no sé, una lectura por capítulos, poniéndonos de acuerdo, buscando estas sinergias para hacer comentarios, opiniones sobre los capítulos y si tú nos guías de alguna forma, sería Con el todo pretexto. el corazón, con todo gusto. Eso es lo que estoy buscando, hacer esas sinergias. Evidentemente, yo soy consultor de empresas, yo sigo trabajando en la industria y tengo que ganarme la vida de una manera, pero este trabajo es mi trabajo de vida. Entonces, con todo gusto podemos hacer lo que se puede llamar charlas de Kairos o visitas a Kairos y tener espacios libres en los que debatamos. Ya lo habíamos de alguna manera considerado en el pasado, Miguel Ángel y yo, pero bueno, la oferta sigue en pie y está en pie el programa de En Busca de Kairos formal, sí, que yo lo puedo hacer en horarios cómodos para España, con todo gusto. Nos ponemos de acuerdo entonces. Gracias. Claro que sí. Le doy las gracias a Sam, que la tengo aquí, y a Alicia, que me han dejado unos mensajes aquí en el chat. Muchas gracias por sus comentarios. Ha sido un honor estar con ustedes. Y bueno, en general, de nuevo, estando en Cronos, queridos amigos, les mando desde Querétaro, México, un abrazo fraterno desde mi corazón, en toda presencia, en Kairos. Espero poderlos encontrar pronto. Bendiciones, bienaventuranzas para todos ustedes. Ha sido un honor y un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias. Igualmente.